Esta noche entrevistamos al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en un día donde concluye el último debate sobre el estado de la nacionalidad de la legislatura. Repasaremos junto a él estos 4 años de mandato a tan solo 3 meses de las elecciones autonómicas. Y un equipo del Foco ha estado en Cúcuta, la principal ciudad fronteriza entre Venezuela y Colombia. Está previsto que desde este punto entren las toneladas de medicinas y de alimentos este mismo sábado. Les mostraremos dónde se guarda esa ayuda humanitaria internacional y también les mostraremos las condiciones de vida de los venezolanos que cada día cruzan la frontera. Algunos malviven en chabolas y para ganarse la vida tienen que recurrir al contrabando. También entrevistamos a canarios que residen en la zona. Se lo mostraremos en unos reportajes muy especiales. Volvemos en unos minutos. Muy buenas noches. El Foco ha viajado a la frontera de Venezuela. Un equipo de este programa ha estado en Cúcuta para comprobar cómo se prepara la ayuda humanitaria internacional que, según la oposición a Maduro, entrará en el país a partir del sábado. ¿Va a acceder, va a llegar esa ayuda humanitaria el 23? ¿Llegará? Va a llegar. ¿Te confía usted en ella? Yo confío y hemos estado hablando con todos los representantes del gobierno de Juan Guaidó y tienen plan A, plan B, plan C, plan D, tienen absolutamente todo. Por esa frontera pasan diariamente más de 30.000 venezolanos en busca de alimentos y medicinas. Y no todo lo que hemos encontrado es ayuda a los venezolanos. Hoy les mostraremos cómo algunos se aprovechan del drama que viven estos en su país. Aquí arriba había otra familia de venezolanos. Ellos también utilizan este baño y mi esposa, mis 2 hijos y yo. No hay saneamiento, la taza del váter es la que ustedes ven y entiendo que se bañan con una manguera. Es sencillamente increíble en las condiciones que vive una familia. En un país marcado por la hiperinflación hemos comprobado también cómo el dinero en Venezuela no tiene ningún valor. Buscamos las claves del porqué de este hundimiento económico. ¿No ha comido nada más en todo el día? En todo el día no ha comido nada, hasta ahorita que vengo a comer. ¿Y su hijo? Tampoco, lo tenía en el médico y tampoco ha comido nada hasta ahorita que lo traigo acá. ¿Usted a qué se ha dedicado en Venezuela? A enfermería, a ayudar a los niños en pediatría, pero el sueldo que me ganaba no me alcanzaba ni para comprar. Si compraba un arroz no tenía para comprar un salado para darle a ellos. Si él iba al liceo se me desmayaba porque no tenía una arepa para darle el desayuno. Y mientras tanto, aquí en Canarias ha terminado el último debate del estado de la nacionalidad de esta legislatura. Esta noche hacemos balance de la situación del archipiélago con el presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo. Arrancamos. Buenas noches, pues ya lo han oído, ya saben que esta semana se ha celebrado ese último debate sobre el estado de la nacionalidad de la legislatura. Para repasar lo que se ha vivido en ese debate y también estos últimos 4 años de mandato, hemos invitado esta noche en el Foco al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, entrevista en el Foco a la que también hemos invitado a 3 periodistas. Paco Pomares, muy buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Marta Cantero, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Evaristo Quintana, muy buenas noches, Evaristo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya lo saben, esta semana cargada, informativamente hablando, por el debate sobre el estado de la nacionalidad. Un debate durante 3 jornadas. Hoy concluía precisamente ese último debate de la legislatura, donde la política ha estado a la orden del día. Hemos escuchado durante toda esta semana a todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Algo de lo que ha pasado en la Cámara Regional lo vemos a continuación. Balance de la legislatura durante el debate sobre el estado de la nacionalidad que ha terminado hoy en el Parlamento Autonómico. Este gobierno que hoy rinde cuentas aquí en esta Cámara ha creído en el diálogo y ha cumplido, en mi opinión, esos 3 objetivos básicos: atender a los problemas inmediatos, impulsar las reformas estructurales y restablecer el diálogo institucional con el Gobierno central. Un diálogo que, por desgracia, se ha visto recientemente afectado por nuevos incumplimientos y desprecios. Una valoración que no ha sido compartida por la mayoría de la oposición. Pasará usted a la historia de Canarias como un presidente inane, que abdicó de sus obligaciones de preparar a Canarias para los retos
que se avecinan. Sí, señora Corujo, yo sé que le duele, pero usted ha votado en contra del nuevo Estatuto de Autonomía y del nuevo Foro Canario, que es el REF. Ese es el triste legado del Partido Socialista. Cuando la portavoz de mi grupo valoró hoy como soberbia su actitud, es porque hay que tener un poco de humildad y reconocer también que los éxitos de esta legislatura vienen de la mano del Partido Popular, y es bueno reconocerlo. Es el partido que más recortes ha hecho a lo largo de toda la historia de la democracia, señora Antona. Un gobierno del no se puede nada, no se puede combatir la pobreza, no se puede mejorar nuestra sanidad pública canaria, no se pueden aumentar los salarios. En definitiva, un gobierno inútil. Viene a hablar de una legislatura perdida. Mire, con 18 diputados, este gobierno de Canarias ha colaborado y ha trabajado para sacar 4 presupuestos en tiempo y forma. Y esos son recursos y gastos públicos. Y eso es estado de bienestar. ¿Cómo se puede sacar pecho de que esto va maravillosamente cuando estamos por debajo a final del año 19 del 80% de la renta per cápita media? Esta sociedad se empobrece, retrocede, desconverge. Ha ido perdiendo nacionalismo por el camino y se ha agrupado a ese populismo. Y cuando uno pierde su identidad y cuando uno pierde su razón de ser, empieza a temer que la gente ya no lo trate en serio. Más tibias han sido las palabras de la agrupación socialista Gomera, mientras que el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista ha señalado que Canarias ha mejorado sus indicadores económicos y sociales. Nosotros creemos que la oposición es ayudar a construir, y nosotros en este tiempo hemos ayudado a construir la isla de La Gomera y hemos cooperado también para construir Canarias. El gobierno ha satisfecho sobradamente los intereses de los canarios y canarias durante estos 4 años. Estamos en condiciones, por tanto, de afrontar mejor el próximo mandato y esperemos que sea contigo al frente. Así terminaba el último debate del Estado de la Nacionalidad de esta legislatura. Una sesión parlamentaria polémica y en la que se han lanzado mensajes ya en clave electoral. Bueno, esto es parte de lo que se ha escuchado estos días en la Cámara Regional y a mí me gustaría preguntarle, señor Calvijo, para abrir fuego esta noche, hemos escuchado a los portavoces, le hemos escuchado a usted. Sinceramente, ¿qué nota se pondría en este último debate sobre el Estado de la Nacionalidad? Yo no me autoevalúo, ¿no? Porque primero no sería objetivo y yo creo que tampoco es de humildes. Creo que la nota la tienen que poner los ciudadanos. Tampoco creo que los ciudadanos estén muy atentos a lo que ocurre en un debate del Estado de Nacionalidad. Están más atentos a lo que le ocurre en el día a día y a la solución de sus problemas. De todo lo que se ha hablado, de lo que nos deja este último año, incluso estos últimos 4 años de mandato, ¿usted destacaría el REF y el nuevo Estatuto de Autonomía como lo más fundamental de esta legislatura? Sí, claramente. Creo que es la columna vertebral de la Canarias del futuro. Al final es lo que nos va a permitir dotarnos de capacidad para autogobernarnos, que es el estatuto, y por otro lado es lo que nos permite que se nos trate en igualdad de condiciones, si cumplen obviamente los gobiernos de España, que al resto de los ciudadanos españoles. Son 2 instrumentos básicos para poder estar, insisto, en igualdad de condiciones a la hora de poder afrontar nuestros proyectos vitales, empresariales, culturales, de cualquier índole, ¿no? Ahora, como siempre, si no se cumplen, como ha sido el caso del primer presupuesto aprobado por el gobierno del Partido Socialista, pues obviamente queda en papel mojado. Venga, abrimos también a los periodistas. Paco. Buenas noches, señor Clavijo. La verdad es que este último debate del Estado de la Nacionalidad, coincidiendo prácticamente con el arranque de la campaña electoral, ha venido determinado por una posición muy potente de la oposición, coincidiendo básicamente en el análisis. Todo lo que usted ha hecho ha sido catastrófico y usted está absolutamente desactivado, amortizado, ya no tiene sentido que continúe al frente de la política regional. ¿Usted se siente así? ¿Tiene la percepción de que se le ha acabado su tiempo, de que estamos en un cambio de ciclo político y que usted sea historia, como le han dicho? No, lo que pasa es que si me hubiesen preguntado antes de empezar el debate lo que iba a decir la oposición, le hubiese dicho lo mismo que han dicho, porque al final eran bastante predecibles, ¿no? Hombre, personas que llevan 30 años en la política, que vengan a hablar de que se acaba el ciclo de todo el mundo menos del de ellos, pues no es muy coherente. ¿Se está refiriendo a Román Rodríguez, quizá? Entre otros, efectivamente. Pero vamos, allí, salvo Noemí Santana, que empezó en el Parlamento, todos llevan años y más legislaturas que yo en la política parlamentaria, pero vamos, lo decidirán los ciudadanos, ¿no? Al final creo que hemos trabajado, hemos cometido errores, claro que hemos cometido errores, seguramente las cosas se podrían haber hecho mejor,
pero con las herramientas que teníamos, 18 diputados en minoría, y teniendo en cuenta que vamos a tener 3 elecciones generales, una moción de censura, una ruptura de pacto en este periodo, pues yo creo que las cosas han ido razonablemente bien. Marta, venga. Sí, yo quería comentarle, usted dijo en su discurso de investidura que uno de los objetivos era recuperar la confianza del ciudadano. Me gustaría saber si usted cree que el debate que hemos visto es en el que ha brillado por su ausencia el interés general y todos son intereses partidistas, ¿es una forma de recuperar ese interés de los ciudadanos por la política? En absoluto, en absoluto. Sí, ¿Qué se puede hacer para cambiar esa tendencia? Quizás a lo mejor yo creo que el debate se tiene que abrir más a la ciudadanía, no tiene que quedar solo en la Cámara. A lo mejor se tendría que dar participación a distintos colectivos, porque al final creo que es algo bastante endogámico, ¿no? y está con unas reglas de juego muy estrictas fijadas en el reglamento. Creo que ha quedado obsoleto. Es importante que se debata sobre el estado de la nacionalidad canaria, pero claro, que se debata ahora cuando eso acaba en función de los intereses partidistas o de la cercanía o no de unas elecciones, en un mitin político, en un... bueno, pues al final en algo que no le interesa al ciudadano, sino simple y llanamente en desgastar al otro o intentar derrotar al otro, pues corremos ese riesgo que genera, como usted bien ha dicho, desafección y de luego no ayuda en nada a recuperar la confianza. Evaristo. Sí, buenas noches, señor presidente. Bueno, en el debate yo creo que se habló poco de un problema grave de la sociedad canaria que con su gobierno no se ha resuelto, que es la dependencia. Somos los peores del Estado en materia de dependencia, incumplimiento de la ley de dependencia, el derecho que tiene la gente a ser beneficiada porque así se ha decidido y porque es de justicia. Yo no sé si eso es lo que se lleva usted en su famosa mochila como algo negativo. Positivo haber bajado el paro del 30 a menos del 20% y que no sé si se lleva eso como lo peor y si tiene algún resquemor por no haber cambiado esa realidad de que los canarios son los que más tardan en resolver su problema de dependencia y los que más tardan en ser evaluados, analizados para ser considerados dependientes. Yo creo que negativamente me llevo eso en la mochila y no puedo estar satisfecho cuando tenemos un 19,9% de paro, ¿no? A pesar de que se ha bajado de 9 puntos el paro. En dependencia se ha bajado. En dependencia en esta legislatura se han dado más altas que desde que salió la ley hasta el principio de esta legislatura. Y hemos bajado la lista de espera. Pero mientras haya 10, 11.000 personas pendientes, no puedo estar satisfecho, ni tampoco puedo estar satisfecho a pesar de que se hayan bajado las listas de espera en un 28%, cuando tenemos pues más, en torno a 30.000 canarios pendientes de una intervención o de una consulta. Uno nunca puede estar satisfecho porque si estuviese satisfecho lo que tienes que hacer es irte, ¿no? Porque se supone que ya no puedes mejorar las cosas. Creo que en todos esos indicadores, don Evaristo, se ha mejorado. Y en el caso de la dependencia, para facilitar el acceso, estamos ya con el decreto terminado, pendiente de informe, creo recordar ahora mismo, del Consejo Consultivo, y lo podremos aprobar antes de que acabe esta legislatura en el Consejo de Gobierno, que facilita y agiliza los trámites para poder hacer informes y reconocer el derecho al ciudadano, ¿no? Al igual que la Ley de Servicios Sociales, que presentamos el año pasado en el Parlamento y que se ha dilatado su tramitación, que esperamos que acabe. Pero qué duda cabe que los temas sociales son aquellos que más nos preocupan, en los que más dinero hemos invertido, pero que sabíamos que no teníamos una varita mágica y no podíamos recuperar los destrozos de la crisis en 3 años y medio. Pero precisamente, sí, Evaristo. Sí, pero ahora hay más dinero. Hay más dinero. Ahora el embudo lo tenemos básicamente en agilizar los informes, porque después de años de congelación de la oferta pública de empleo, se han jubilado y hemos perdido músculo de funcionarios y de administrativos, ¿no? Y eso hace que se retrase. A pesar ¿Cuánto de que... tardaríamos en resolverlo? Si ahora habiendo dinero y cambiando esas realidades reglamentarias... Habiendo dinero, cambiando la realidad con el decreto y mejorando la oferta pública de empleo en ayuntamientos, cabildos y en este caso Gobierno de Canarias, donde los trabajadores sociales, no se tiene por qué esperar más de 2 o 3 meses. Siguiendo la línea que dice Evaristo, hablando de nubarrones a lo mejor en esta legislatura, entre las propuestas de resolución que hemos visto hoy, la mayoría van por el gasto social y por la sanidad. ¿La sanidad sigue siendo un problema para el Gobierno de Canarias? A ver, yo creo que afortunadamente tenemos una sanidad pública en España y en Canarias que son de las mejores de Europa y del mundo. Yo no creo que un servicio público como la sanidad, como la educación, sean problemas, son oportunidades, son inversiones. Ahora, ¿qué duda cabe? Que el acceso
al servicio, dada la presión de la población, no es todo lo ágil que nos gustaría. Las listas de espera son un indicador, pero para mí el indicador más importante es el tiempo de media que espera. O sea, siempre va a haber listas de espera, al igual que cuando vas al supermercado a comprar el jamón y queso, tienes que coger un número y hay lista de espera. El tema es cuánto esperas a que te llegue tu turno. Puedes esperar 4 horas y entonces te vas, o obviamente no es eficaz, o puedes ser atendido con cierta agilidad. Porque lo que nadie discute, o al menos nadie ha discutido, es la calidad de nuestros trabajadores públicos y la calidad asistencial. Yo daba 2 datos. Primero, este último año hemos obtenido la nota más alta de los últimos 15 años en el sistema público canario de sanidad y tenemos a 3 hospitales entre los 50 mejores hospitales de toda España. El Negrín, el Hospital Universitario y la Candelaria. Por lo tanto, estamos orgullosos de esos trabajadores. Lo que hay es que bajar los tiempos en la medida que hemos metido. ¿Y es un problema de financiación o de gestión, señor Clavijo? No, vamos a ver, tenemos un problema de recursos, porque todo el recurso que se ponga es poco, aunque esta vez, por primera vez, hemos superado un presupuesto de los 3.000 millones de euros, el presupuesto más alto de toda la historia de la democracia, y bueno, de toda la historia de Canarias, pero luego tenemos un problema que al final se han ido sin resolver, que es de especialistas y de profesionales. Y eso le compete al Ministerio, hay un embudo, hay mucha gente que quiere estudiar medicina, no puede optar por los números clausus, no hay plaza suficiente, pero sin embargo estamos importando médicos de otros países, porque nuestro sistema educativo no produce a los médicos, y eso es algo que se tiene que resolver en el Ministerio. Bueno, como decíamos, faltan apenas 3 meses para agotar la legislatura. Ya saben que las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina el próximo 26 de mayo. Hemos querido hacer una radiografía económica de estos 4 años de mandato, radiografía que analiza Marina los datos de antes y los datos de ahora. Así es, Miguel Ángel, la legislatura comenzó en julio de 2015. Han pasado casi 4 años y esta es la radiografía de la evolución económica de Canarias. Comenzamos por el desempleo. En el tercer trimestre de 2015, la tasa de paro era del 28,5%. Significa que más de 317.000 personas buscaban trabajo. Al compararlo con la última EPA disponible de 2018, la tasa de paro desciende al 19,9%, lo que supone 228.200 desempleados. En lo que se refiere al número de ocupados, en 2015 trabajaban unas 793.000 personas. Al cierre del pasado año, a estos trabajadores se sumaban casi 120.000 más. A pesar de este incremento, en el mercado laboral canario encontramos uno de los salarios medios más bajos del país y una alta precariedad laboral y más empleo derivado de la creación de empresas en el archipiélago, que durante estos años ha crecido a razón de más de 3.000 al año. Incremento de negocios y de empleo en el que ha tenido mucho que ver el turismo. En 2015, escuchen, nos visitaron 13,3 millones y gastaron una media de 909 euros por turista. En 2018 fueron 15,5 millones de visitantes con un gasto medio de 1.086 euros. Una bonanza turística que no se ha repartido por igual. En 2015 un 38% de canarios estaba en riesgo de pobreza. Y aunque en los últimos 2 años en las islas se registró la mayor caída de esta tasa, hoy es un 40% de la población. Otros indicadores sensibles tampoco han sido favorables. Es el caso del acceso a la vivienda. El precio medio del alquiler ha subido un 16% y el precio de la compra se ha elevado un 12%. Sin embargo, en términos generales, Canarias ha incrementado su riqueza. El PIB por habitante en 2015 era de 19.900 euros frente a los 20.425 euros de 2017. Último dato publicado. Han sido, por tanto, 4 años de recuperación económica progresiva, aunque no exenta de nubarrones a la vista. Se frena el ritmo de crecimiento y de creación de empleo unido a incertidumbres como el impacto del Brexit o la inestabilidad política española. Bueno, esos son los datos en frío. Dentro de lo que nos comentaba Marina, señor Clavijo, hablamos de los datos de la pobreza. Se ha hablado mucho de pobreza esta semana en la Cámara Regional. Seguimos teniendo ese 40% de índice de riesgo de exclusión social y riesgo de pobreza en Canarias. ¿Qué ha fallado? ¿Ha fallado en algo el Gobierno para corregir esa cifra? Vamos a ver, el Gobierno es corresponsable de todo lo que ocurra, bueno o malo. Por lo tanto, no podemos mirar para otro lado. A lo largo de estos años, el dato que se daba del 2015, imagino que es el índice AROPE,
Si vamos a los datos del 16 al 17, llegamos a tener un máximo del 16 del 44,5%. Y ahora estamos en un 40, hemos bajado 4,5 puntos. Con lo cual, si bien la tendencia era creciente hasta el 2016, ahora es decreciente. Pero seguimos teniendo una dificultad importante de renta de la familia. ¿Cómo podemos hacer llegar esa renta a la familia? Por un lado, el empleo y los salarios. Y aquí el gobierno puede propiciar, pero es una negociación colectiva entre trabajadores y sindicatos, y con las pensiones. El tema de las pensiones ha sido una asignatura pendiente que no le compete al Gobierno de Canarias, al Gobierno de España, pero asumimos parte de esa corresponsabilidad. Y en Canarias, que tenemos el mayor número de pensiones no contributivas, así como las pensiones más bajas, porque nuestro salario es el más bajo, hay que romper ese círculo. De ahí el Estatuto y el REF tan importante para diversificar la economía. Y en segundo lugar, nosotros llevamos desde el principio de la legislatura pidiendo que se derogue la reforma laboral. La reforma laboral lo que vino a hacer es, en un momento de mucha inestabilidad económica internacional de nuestro país, como ya no podías devaluar la peseta porque estábamos euros y no dependía de ti, pues lo que hicimos fue devaluar a la mano de obra, a los trabajadores. Y se devaluó con una reforma laboral donde le daba mucho más poder al empresario a la hora de negociar colectivamente que al trabajador. Eso no ha cambiado. Luego, el mejor mecanismo para que los salarios suban, además de generar empleo, que nuestra economía lo ha generado, para que esa riqueza llegue a los trabajadores, es restablecer unas reglas de juego donde hay un plano de igualdad entre sindicatos y empresarios. Nosotros lo hemos defendido, no ha sido escuchado. Entonces, habla de corresponsabilidad, pero ¿no tiene parte de culpa también el Gobierno de Canarias en estos años de gestión? Por supuesto, he dicho que somos corresponsables de todo lo bueno, que al principio lo que dije, de todo lo bueno y todo lo malo, somos corresponsables. ¿Lo hemos intentado cambiar? Sí, lo hemos aceptado en algunas circunstancias. Hemos tardado, por ejemplo, en introducir cláusulas sociales en los contratos con la administración pública. Eso podía haber ayudado. En muchas veces priorizas el precio frente a la calidad laboral de los trabajadores cuando adjudicas un concurso. Y esas cosas que estamos cambiando, pero somos responsables de no haber llegado a lo mejor tanto a tiempo. Lo cierto, señor Clavijo, es que a usted le vino el viento de cola, le vino bien, porque desde el año 2016 estamos en buenos datos económicos que han repercutido también en el presupuesto que la Administración Pública ha podido destinar a inversiones y a atender cuestiones de carácter social. Pero los indicios a los que nos enfrentamos en este momento no son tan buenos, no solamente como consecuencia del Brexit, que no sabemos lo que va a ocurrir, sino también como consecuencia de la desaceleración e incluso de la posibilidad de una recesión que se anuncia, una recesión lenta que se anuncia y que puede entrar. ¿Está Canarias realmente preparada para hacer frente a esos malos vientos que vienen ahora? Yo a principios del año 2018, en la Cámara, precisamente en el Parlamento, dije la importancia del reto, que era cerrar el REF y el Estatuto. Y lo dije a principios de año y establecimos toda la estrategia para hacerlo así. Y yo creo que ese es un logro de Canarias en su globalidad. Ahora terminé el discurso o el debate del Estado de la Nacionalidad haciendo una apelación a todas las fuerzas políticas. Una vez que nos hemos dotado de esos instrumentos, básicamente hablamos de estatuto, REF, si sale la ley de servicios sociales, ley de las Islas Verdes, la mejora de la financiación, desvinculando el REF de la financiación autonómica. Una vez que tenemos los instrumentos para poder, en igualdad de condiciones que el resto de los españoles, afrontar los retos del futuro, que van a ser difíciles, porque comparto con usted, y hay un indicador muy importante, que es que se ha reducido la venta de automóviles, que es lo que anticipa esas desaceleraciones. Se está despidiendo gente masivamente, muchísimas empresas. Muchas empresas, pues en este momento histórico, o nosotros como canarios no somos capaces de defender ante el Gobierno central que se cumpla el REF o el Estatuto, volveremos a tener indicadores altamente negativos y volveremos a repetir la historia de esta tierra durante los últimos 30 años, que al final es de ser tratados de manera injusta y de tener menos instrumentos y herramientas para poder labrarnos nuestro futuro. Le voy a pedir brevedad, señor Clavijo, para ver si a lo largo de los próximos minutos podemos condensar todas las preguntas. Marta. Sí, yo le quería hacer una pregunta, una cuestión respecto a la corresponsabilidad del Gobierno en un tema concreto de la economía, que es el tema del sector turístico. Y también voy a volver a una frase que dijo usted en el discurso de investidura, que dijo que iba a gobernar de forma valiente sin que le pesaran las presiones internas y externas. Yo quiero plantearle una cuestión porque parece que no sucumbir, decía esas presiones.
vacaciones y parece que no siempre es posible. Quiero plantearle el tema en relación al turismo, al decreto vacacional y a la ley de reforma que beneficia o ha beneficiado, incluso se ha llevado a los tribunales y se ha perdido por parte del gobierno, a un sector determinado dentro del sector turístico y a una isla determinada, o por lo menos cierta percepción tiene parte de la sociedad canaria de que eso puede ser así. Bueno, yo le recuerdo que el decreto no lo hizo este gobierno, el decreto lo hizo el gobierno anterior. Ustedes lo reformaron y volvió a tumbarlo el Tribunal Constitucional, no lo el Tribunal Supremo. No lo reformamos, lo que hicimos fue recurrir la sentencia, no hubo ningún tipo de reforma porque estaba sub iudice, con lo cual no ha habido ningún tipo de reforma del decreto que hizo el gobierno de Canarias. Luego el decreto es el que hizo el gobierno. Podían haberlo cambiado por lo menos, ¿no? Ahora le voy a decir, el decreto que tumbaron los tribunales fue el decreto del gobierno anterior. Nosotros hemos esperado hasta la sentencia del Supremo, porque obviamente mientras la sentencia no es firme, no podíamos modificar. Nosotros tenemos un borrador de decreto hecho con el sector. En ese borrador del decreto damos respuesta al alquiler vacacional y creemos que le damos respuesta a todas las islas. Ahora mismo está pendiente de 2 reuniones con la FECAI y la FECAM, porque transferimos, FECAI es la Federación de Cabildos y la FECAM la de los municipios, porque transferimos parte de esa capacidad a cabildos y ayuntamientos que tienen que definir su modelo y compatibilizar los usos en su suelo, y probablemente lo podamos presentar, aprobar en el Consejo de Gobierno e ir al consultivo, y lo podremos presentar a lo largo del mes de marzo. Con lo cual vamos a dar salida y queremos que una salida, yo no voy a decir valiente, pero creo que es una salida satisfactoria que va a permitir un desarrollo equilibrado, pero sobre todo regulado de la actividad turística del alquiler vacacional. Evaristo. Una de las consecuencias cuando la economía va bien y cuando no va bien es que hay gente que siempre se queda en el camino, y hay una parte de la gente que se ha quedado en el camino. Efectivamente ha bajado el número de pobres, lo que pasa es que los pobres son cada vez más pobres, sí, pero el número de pobres ha bajado. Los datos están muy claros, ha bajado un montón, porque Cáritas ha hablado hasta de la mitad de la bajada del número de pobres. Efectivamente han bajado porque se ha creado empleo mientras ha estado su gobierno en marcha, que todavía lo está ya en recta final. Pero hay gente que se queda en el camino porque la pobreza se hereda. Y se hereda con gente que ni se forma lo suficiente ni le llega lo suficiente. Por eso, pregunta por todos lados. No se cumple con el 5% de la ley de educación, hay que formar a la gente, hay que invertir más en la educación pública, y la gente que se queda en el camino, que con su gobierno es cierto que ha bajado bastante, pero se queda la gente en peor circunstancia. Entonces hay que poner una renta básica, hay que ayudar a esa gente. Usted se ha negado a esa renta básica. ¿Nos puede recordar un poco si se lo replantearía o hacer otro tipo de prestación canaria de inserción, otro tipo de herramienta para gente que se queda en el camino, porque la pobreza en Canarias y en todos lados se hereda? Efectivamente, la pobreza se hereda y se cronifica. En el caso primero de la educación, yo creo que se insiste mucho, pero es que la ley habla del 2022. Entonces, yo entiendo que haya mucho interés o que haya mucha presión para que se cumpla, pero si la propia ley es consciente de que para poder llegar al 5% del PIB daba un plazo la ley hasta el 2022, creo que es injusto que se le exija a este gobierno en 3 años y medio dar cumplimiento a algo que la ley establecía a un periodo muy superior, que creo que era recordar 6 o 8 años, no quiero acordar. Pero ahora no llegamos a 4, ¿no? Claro, por lo tanto, llegamos al 3,9. Y si sumásemos los 42 millones del convenio de infraestructura que tenía que venir del Estado y que no se ha firmado, superaríamos el 4. Por lo tanto, yo creo que estamos en el proceso de convergencia en un momento en el que el PIB no ha dejado de crecer. Es decir, que el esfuerzo ha sido todavía mayor, porque si llegara al 5% de una cantidad fija, pero es que el Producto Interior Bruto crece contigo, con lo cual el incremento presupuestario ha sido del 15,5%. En materia educativa, no solo en la Consejería de Educación, sino también en el Servicio Canario de Empleo, donde estamos haciendo formación específica para precisamente individualizar a aquellas personas que más les va a costar salir y que más riesgo hay de cronificar. Y en materia de la prestación canaria de inserción, nosotros, y lo dije en el discurso, creo que le damos salida al artículo 24, hemos reformado la prestación canaria de inserción, la hemos hecho la mesa de concertación social con el acuerdo de las 2 principales centrales sindicales y las 2 confederaciones de empresarios, que no solo ampliamos el abanico y el espectro de los beneficiarios, sino que en determinadas circunstancias, como familias monoparentales con menores a su cargo, mientras no varíe su situación, no la limitamos a 2 años, sino que la damos continuamente hasta que varíe su situación. Eso, perdona Miguel Ángel, pero creo que es importante, eso
no va a sacar a esas personas de riesgo de exclusión. Porque esto también es un bulo que está circulando, es decir, el hecho de darle una prestación canaria de inserción no lo saca del riesgo de exclusión social. Si el objetivo es sacar a la gente del riesgo de exclusión social, lo que hay que darles es un empleo digno. Lo otro, si no hay un itinerario correcto, puede llegar inclusive en momentos de circunstancias a cronificar esa situación. Luego, la solución a la pobreza no es una prestación canaria de inserción, una renta básica. La solución a la pobreza es el empleo y que puedan ser dueños de su vida. Veamos en ese repaso económico otros temas, por ejemplo, la vivienda. No hemos hablado tampoco de las relaciones Canarias-Estado. Yo no sé si Paco o Marta también quieren plantear algo relacionado con ese tema. Sin duda, uno de los grandes cambios que se ha producido durante su legislatura es que en la época en que gobernaba el Partido Popular y usted gobernaba con los socialistas, la relación con el Gobierno de la Nación era una relación extraordinaria, fruto probablemente de la existencia de 2 diputados nacionalistas que condicionaban el presupuesto. Desde el momento en que se incorpora el Gobierno de Sánchez, la posición que ha mantenido su gobierno ha sido muy beligerante. ¿Realmente no había otro camino que ir al conflicto con los socialistas, con el Gobierno de la Nación? Yo no creo que haya sido beligerante. Nosotros en julio nos reunimos con Meritxell Batet, le dimos todos los compromisos del presupuesto del 2018 que se tenían que cumplir con Canarias. Nos reunimos en septiembre, nos reunimos en octubre con el presidente Sánchez, alcanzamos unos acuerdos, salí y comparecí ante el Parlamento esperanzado y satisfecho de la reunión con el presidente Sánchez, dio el plazo del mes de noviembre y a los primeros días de septiembre, cuando no se había cumplido prácticamente nada de lo que se había comprometido, pues evidentemente la legítima defensa, y yo creo que es mi obligación, de los intereses de Canarias, obviamente empezamos a reclamar que se cumpliese con las obras hidráulicas y no se cumplió, que se cumpliese con la desalación de agua los 8 millones y no se cumplió, que se firmase el convenio de carretera y se firmó el 22 de diciembre, pero no la sentencia, que son 945 millones de euros, que se firmase el convenio... ¿Podían ustedes no haberlo firmado? Perdíamos los 1.200, que era exactamente lo que querían. Si no, nosotros no firmamos la sentencia, el acuerdo extrajudicial, pero sí firmamos el convenio, porque si no hubiésemos estado como estamos ahora mismo, que no se firmó el convenio de obras hidráulicas y hubiesen dicho, es que Canarias no quiso, y se hubiesen ahorrado ese dinero, que es exactamente lo que querían, por eso nos llevaron al límite, al 22 de diciembre. ¿Y para qué querían ahorrarse ese dinero? Bueno, pues todos sabemos que le han reconocido una deuda histórica a Cataluña, o que aprobaron en ese Consejo de Ministros más de 200 millones de euros para las obras en Cataluña. El equilibrio, al no necesitar ya nuestro voto y necesitar satisfacer las peticiones de los diputados catalanes. Le quería llevar ahí, realmente. ¿Insiste usted entonces en que el dinero que tenía que haber venido para Canarias se ha destinado a Cataluña? Se ha destinado a Cataluña, insisto, estoy convencido y los datos están. Muy brevemente, sí, no, yo quería plantearle que también el Partido Popular, cuando no necesitó los votos, fue absolutamente... Exactamente. Parece que le ha costado reconocerlo mucho más que con el Partido Socialista. Ha sido menos beligerante con el caso del Partido Popular, o por lo menos es mi percepción, que con el Partido Socialista. Mi pregunta es, ¿se siente usted más cómodo con el Partido Popular que con el Partido Socialista? Me siento igual de incómodo en los dos sitios, porque mi sitio es Canarias y es la única obediencia. No es cuestión de sensibilidad, yo se lo he dicho en el Parlamento en muchas ocasiones en el Partido Popular y se los dije en este debate, los peores recortes de la crisis, en la crisis... Ahora sí, pero en el momento en que estaban gobernando allí usted era menos beligerante, que precisamente fue cuando fue el cambio de gobierno y por lo que había roto Paulino Rivero, que había planteado esa confrontación. Menos beligerante porque teníamos un acuerdo programático que se estaba cumpliendo, que es la Agenda Canaria. Luego sí están cumpliendo con la Agenda Canaria, y están cumpliendo con la agenda. En ese momento no cumplían. Que sí cumplían. ¿De qué me está hablando? No cumplían cuando estaba Mariano Rajoy antes de necesitar los votos, no cumplían con Canarias, fueron el periodo de mayor recortes y precisamente cuando usted llegó, precisamente lo que planteó es no vamos a tener la misma actitud que Paulino Rivero, vamos a entendernos con el Estado. ¿Y cuál fue el resultado primero de mis gestiones? ¿Se lo recuerdo? El ICTE, 160 millones de euros, la compensación del ICTE que permitió hacer el Fondo de Desarrollo de Canarias. Yo llegué en julio del 2015 y en noviembre del 2015, todavía con mayoría absoluta y probablemente pensando que las encuestas no le iban bien y le iban a perder, conseguimos arrancar del Gobierno de España 160 millones de euros todos los años, más 33,5 de deuda que teníamos que pagar de la época de los recortes. Obviamente, si tú te sientas y tus peticiones, y eso vino de una reunión en septiembre, la primera reunión que tuve con Mariano Rajoy en septiembre, te sientas, expones tus peticiones y son atendidas, no tiene por qué haber beligerancia. El problema es cuando te sientas,
das los argumentos, das la información, lo tienes en los presupuestos, esperas al 25 de octubre a reunirte con el presidente Sánchez, alcanzas un acuerdo con varios compromisos, acaba el 30 de noviembre y no cumple. Y si yo me hubiese callado, hoy estaría, entre otros, hasta algunos partidos de la oposición que han defendido al Partido Socialista diciéndome, usted ha hecho dejación de sus funciones. Pues precisamente hablando de esas relaciones entre Canarias y Estado, ya saben que hay unas elecciones generales anticipadas, un anuncio que realizaba Pedro Sánchez hace muy pocos días, unas elecciones generales que se han colocado antes de las autonómicas del 26 de mayo. Hemos querido preguntarle a expertos y a sociólogos de qué manera puede influir esto a los partidos canarios, que el 28 de abril, casi un mes antes de las autonómicas, haya generales. Esto es lo que nos dijeron. Históricamente la tendencia o el comportamiento electoral entre los electores canarios, igual que en muchas otras comunidades autónomas, varía en unas elecciones generales frente a unas autonómicas insulares o locales. Esto es inevitable, pensamos en clave nacional y no en clave local. ¿Cuánto es ese trasvase de votos? Está por ver, pero sí es verdad que históricamente, como decía hace un momento, tenemos grandes transferencias de votos a las dos grandes formaciones. ¿Cuál es la diferencia con respecto a otros años? Que en esta ocasión no tenemos solo 2 formaciones nacionales, sino que tenemos hasta 5 formaciones nacionales. Eso va a provocar que la fragmentación en el voto sea muchísimo mayor que el que hemos visto hasta ahora. En las elecciones generales, los partidos nacionalistas tradicionalmente bajan su representación comparativamente con las elecciones autonómicas. En Canarias es previsible que se modifique algo la representación tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, dado una serie de circunstancias políticas y sociales que se vienen produciendo. Bueno, esta es la opinión de algunos expertos. Se lo voy a preguntar directamente, señor Clavijo, porque hemos escuchado alguno que apuntaba en esa dirección. ¿Tienen miedo los partidos nacionalistas de este adelanto de las generales? No, miedo no. Es un escenario inédito. Creo que cada 72 horas hay escenarios inéditos en la política española últimamente, pero sí es cierto que hay unas elecciones generales donde obviamente siempre, y es histórico, la gente vota más en clave de quién quiere que presida el gobierno de España. Nosotros tenemos que pelear y creo que en estos últimos años se ha evidenciado la utilidad del voto nacionalista en Madrid y cómo, pudiendo ser llave, conseguimos beneficios para Canarias. Ya nos trataremos de decirle al electorado que si quieren votar por Canarias, que vote por los partidos nacionalistas. En este caso yo voy a pedir que voten por mi formación política. Y siempre hay un resultado distinto porque el alcalde reparte y luego ya en las autonómicas votas más a la persona, a tu alcalde, a tu presidente del cabildo. Ahora yo creo que hay una novedad, hay una lista autonómica y esa lista autonómica va a permitir que desde cualquier isla se vote a quien quiere que sea su presidente. Yo creo que esa novedad también en las próximas elecciones autonómicas va a ser un elemento a tener en cuenta. Venga, Evaristo, brevedad, que nos quedan 5 minutos de entrevista y a ver si podemos también colocar muchos temas. Sí, efectivamente, hay una cosa que es cierta. Yo lo que llevo en la profesión, que ya son muchos años, más de 2 décadas, siempre es de que ningún gobierno, si no tiene una presión de Canarias, es muy difícil que atienda los asuntos de Canarias, como por ejemplo en materia del régimen económico y fiscal de nuestro fuero, o en cualquiera de las materias que tienen que ver con convenios o con inversiones por debajo de la media, como esto es bastante obvio, ni siquiera le voy a seguir. Pero sí sigo la línea de mis compañeros en que hay que entenderse con alguien, probablemente, para que las cosas funcionen, y hay gobiernos que tienen más sensibilidad social que otros, y después están los asuntos territoriales de Canarias, de los que ya me he referido. Entonces yo quería preguntarle a usted, presidente, Fernando Clavijo, quería preguntarle si usted prefiere, por ejemplo, aquí esto tiene pinta de que si consiguen las 3 derechas mayoría absoluta, es decir, Partido Popular, Ciudadanos y Vox consiguen mayoría absoluta, pues gobernarían juntos. Si suman, gobernarían juntos. Si no, habría otra cosa. Yo quería saber qué prefiere usted para los intereses de Canarias. Usted representa los intereses de Canarias. ¿Qué gobierno prefiere usted, presidente? Mire, ¿uno de Pedro Sánchez u otro de Casado, Vox, Ciudadanos o quien sea? A ver, yo prefiero un gobierno en el que necesiten el voto o los votos de Coalición Canaria para gobernar. Esa es la única garantía de que el REF y el estatuto se va a cumplir. Porque si esos gobiernos que se dicen ser más sensibles de izquierda son capaces, por ejemplo, de negarle a Canarias planes de la pobreza, inversión media del Estado, enseñanza de 0 a 3 años o subida de las pensiones no contributivas hasta un mínimo razonable, o derogar la reforma laboral, por mucho que se digan en su etiqueta que son socialistas o son de izquierda, al final eso es pura literatura, porque lo que han hecho
el Gobierno de España, aprobando el presupuesto en el Consejo de Ministros sin contemplar el REF y el Estatuto de Canarias, es del todo menos sensible socialmente, todo lo contrario. Han querido relegarnos 30 años más al olvido y al maltrato presupuestario. Por lo tanto, y la derecha va a hacer exactamente lo mismo, no va a ser nada distinto, porque tienen sus intereses en Cataluña, en Andalucía, en Galicia o donde sea. Luego, la única garantía de que sea, como usted bien dijo al principio, respetado el fuero canario y el estatuto, y en definitiva que podamos desarrollarlo en igualdad de condiciones, es que acaben necesitando nuestros votos. Por cierto, nos quedan 3 meses prácticamente de campaña entre las generales y las autonómicas. Días. ¿Cuánto? 94. 3 meses y 4 días, más o menos. Contando, contando. Soy maniático de los números. Los minutos. Por cierto, no ha saludado a su madre, don Evaristo, cuando llega a casa. Y los segundos. Se lo digo porque en la campaña se va a hablar mucho, porque se está hablando mucho, señor Clavijo, del caso Grúas. Es cierto que por ahora usted no está en condición de investigado, es cierto que el caso en principio ha pasado al juzgado de La Laguna. ¿Usted cree que este caso y su situación va a influir en la campaña? Yo creo que no, porque está perfectamente explicado y por lo tanto, al ser una denuncia de Podemos y Nueva Canarias, pues yo creo que la gente lo tiene bastante claro, al margen de que podríamos hablar de las distintas irregularidades, pero no es el caso. Es una denuncia política y uno, pues como siempre, hay quienes quieren ganar fuera del debate honesto electoral, pues quieren intentar ganar posiciones, pero... Nos queda 1 minuto y medio. 2 preguntas breves. Marta, Paco. Brevísimamente, ha sido usted claro al decir qué clase de gobierno es el que prefiere a nivel nacional, pero ¿y qué clase de gobierno prefiere a nivel local? No me diga uno solo suyo, porque sabe que en las próximas elecciones no va a haber nadie que saque más de 20 diputados, tal y como está el patio. ¿Qué prefiere? ¿Gobernar con la izquierda, como ya intentó hace 4 años, o un gobierno apoyado en los partidos de la derecha? Brevemente, señor Clavijo. Pero no me puede decir eso, yo prefiero seguir gobernando en solitario con todos. Yo le quería hacer una pregunta para poder gobernar en solitario respecto a la pérdida de peso del nacionalismo canario. Usted se lo comentaba a Román Rodríguez y a Nueva Canarias, pero también Coalición Canaria ha pasado este proceso. Aparte del desgaste como partido de gobierno, hay un desequilibrio territorial, hay una pérdida de base que se ha demostrado del nacionalismo en los resultados electorales, ¿no? ¿Qué pasa con ese tema? ¿No han obtenido ustedes, no han alcanzado el reto de consolidar más la base del nacionalismo en Canarias en estos años? Yo no estoy de acuerdo con usted. Yo creo que si sumamos los votos de Nueva Canarias y los votos de Coalición Canaria, sí, pero el mientras vayan nacionalismo... divididos es difícil que claro, se puedan sumar. Pero eso no significa que el nacionalismo haya perdido peso, todo lo contrario. El nacionalismo ha ganado incluso peso, lo que nos hemos dividido. Y como siempre que te divides por intereses, yo no estaba en aquella época, no puedo decir, pues como siempre que te divides, pues realmente pierdes, ¿no? Pero si sumamos los votos de las últimas elecciones, verá usted que estamos en torno a los 270.000 votos. Si lo divide, y estaríamos en torno a los 24, 25 diputados. Seríamos, vamos, primera fuerza política holgadamente. Yo sí puedo decir, y yo lo que le recriminaba al señor Rodríguez, era que había perdido su identidad nacionalista. Y lo sostengo, desde el momento que se integra en la lista del PSOE para ir al Congreso de los Diputados, tiene que firmar acuerdos de apoyar presupuestos e investiduras, pierde su disponibilidad. Vamos a ver ahora cómo el electorado en las próximas generales contempla esa situación. Pero sí puedo decir que al menos nosotros, y podemos tener la conciencia tranquila, hemos tratado de que se produzca esa unidad del nacionalismo. Y lo hemos tratado poniendo cosas muy importantes sobre la mesa. Son otros los que no lo han hecho posible. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en El Foco. Muchas gracias. Bueno, y nosotros cambiamos de asunto porque tenemos que hablar de Venezuela. Ya saben que ahora mismo el foco mediático internacional, también en Canarias, estamos muy pendientes de lo que pase en el país sudamericano, sobre todo en puntos estratégicos como Cúcuta, esa zona fronteriza que se ha convertido en un punto caliente informativo. Marina, cuéntanos. Así es, Miguel Ángel. Además, hay que recordar que hace poco más de 2 horas que el presidente Maduro ha anunciado que cierra la frontera de Brasil y que está estudiando cerrar las principales fronteras de Colombia. Y es que este mismo sábado se espera que desde Cúcuta entre esa ayuda humanitaria, y a pesar de las negativas de Maduro, allí en esa frontera está todo preparado. Nosotros lo hemos comprobado de primera mano porque hemos enviado hasta allí a un equipo del Foco. Jorge Benítez, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. ¿Qué es lo que te has encontrado allí? ¿Cuál es la situación? Pues la situación es muy delicada.
dramática, diría yo. Y mire que yo he sido una persona muy escéptica con todo lo que rodea a Venezuela. Siempre he creído que determinados partidos políticos, sobre todo aquí en España, pues lo han usado como arma electoral. Pero no, una vez llegamos allí lo que nos encontramos es desesperación, miseria. Hay que tener en cuenta que el puente Simón Bolívar pues lo atraviesan diariamente unas 35.000 personas, de los cuales 25.000 son migrantes venezolanos y muchos lo hacen con la idea de no regresar. Me comentabas antes, hablando, que te sorprendieron muchísimas cosas. Una era la cantidad de militares, ahí te sentías seguro, pero al otro lado de la frontera había drogas, había prostitución y había miedo. Sí, muchísimo miedo. Estamos hablando de Colombia y Venezuela. O sea, Venezuela, el principal pues, emisor de combustible de toda Sudamérica, y Colombia, pues el principal productor de cocaína de Sudamérica, con Bolivia. Entonces, por la frontera, pues esos pasos fronterizos, pues se podía apreciar tensión, veíamos de todo. También conocimos pimpineros, que son los que distribuyen allí la gasolina, y mucha prostitución. Y allí en Cúcuta, Jorge, se concentra el 80% del movimiento migratorio entre Colombia y Venezuela. Cerca de 35.000 personas pasan al día por el puente de Simón Bolívar, el punto estratégico de la entrada de la ayuda de Venezuela. El mundo entero está con ustedes. Nos encontramos en Cúcuta, una de las principales fronteras de Colombia con Venezuela. En Venezuela se muere la gente de hambre, en Venezuela se muere la gente por falta de medicamentos. Esto es lo peor que ha pasado por Venezuela. Aquí descansan las medicinas y los medicamentos que esperan paliar la crisis humanitaria que está azotando a Venezuela. Se prevé que estas toneladas puedan ingresar en el país el próximo 23 de febrero, como anunció el presidente Juan Guaidó. Pero no hay nada claro. El régimen de Nicolás Maduro continúa bloqueando el puente de Tienditas y la situación es complicada. Mientras tanto, la vida de unos 300.000 venezolanos corre el riesgo de no entrar estos alimentos. Es la dura realidad de los que viven a escasos kilómetros de aquí. La gente se está muriendo por falta de medicina, por falta de alimentos, porque ellos no quieren permitir eso, porque todo lo quieren para ellos y nada para la gente. Eso no es injusto. Pues estamos saliendo de Venezuela pues a buscar alimentos y lo que no se consigue allá pues se consigue aquí. Desolación, dolor, contrabando y esperanza son escenas cotidianas aquí en el puente de Simón Bolívar, posiblemente uno de los pasos fronterizos más calientes del planeta en estos momentos. Diariamente pasan por aquí cerca de 35.000 personas, de los cuales 25.000 son venezolanos. Al otro lado de la frontera, la ciudad de San Antonio de Táchira, Venezuela. A esta Cúcuta, una ciudad que hoy está en el punto de mira. Estamos bendecidos porque estamos en la frontera, pero pues más dentro del país pues las cosas están más difíciles. Yo vengo a Cúcuta hoy con la intención de llevar arroz, harina para las arepitas, azúcar, sal, porque allá en San Cristóbal pues es extremadamente caro. Un kilo de azúcar aquí me vale 2.100 pesos, en San Cristóbal me vale 4.000 pesos. ¿Cuánto hace usted no come carne o pescado? ¿Qué me está preguntando? ¿Carne o pescado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya se me olvidó, hermano. De verdad que sí, allá comprar un kilo de carne es demasiado costoso, compadre. No tenemos víveres, no tenemos para los niños, no hay medicina, no hay leche, no hay nada. Entonces no hay nada. Y lo que hay es excesivamente caro. Prácticamente lo que es un sueldo mínimo allá en Venezuela, se compra un producto aquí. ¿Cuánto has tardado en venir hasta aquí, en cruzar la frontera? En llegar acá, 14 horas más o menos. Yo lo que le puedo pedir al mundo entero, le pido a todos los medios de comunicación que en verdad hagan fuerza, pero toda la fuerza del mundo para que saquen a este señor Maduro. Este señor es un tirano, este señor nos está matando de hambre, este señor está acabando con toda la familia venezolana. Esto es lo peor que ha pasado por Venezuela entero. Este es el peor presidente del mundo, el más ladrón del mundo, el más sinvergüenza y todos sus secuaces. Mira, ya mi papá el 11 de enero murió en Valencia, en el estado Carabobo, en el hospital central, sin medicamentos, sin nada. Cuando le llevamos la ayuda de aquí de Colombia, mi papá falleció. Pero Fernando, ¿y qué siente usted cuando sus propios compatriotas son los que están en ese puente de Tienditas bloqueando? ¿Qué tú que yo puedo sentir? Si mi padre murió por falta de mengua en un hospital, nosotros estamos ya aquí, ya nos vinimos prácticamente del país. ¿Qué puedo sentir? Mira todo esto, mira.
toda esta gente que viene a buscar aquí de alguna manera cómo solventar su situación. Esto es terrible, esto es triste. Irse uno para otro país, con el país más rico de Sudamérica, que lo tenemos aquí pasando el puente, y el país por el piso parece que fuera Somalia o fuera África, o no sé qué, que fuera Venezuela ahorita. Y esta ayuda humanitaria tiene que entrar a Venezuela como es el lugar. ¿Va a acceder, va a llegar esa ayuda humanitaria el 23? ¿Llegará? Va a llegar. ¿Confía usted en ello? Yo confío y hemos estado hablando con todos los representantes del gobierno de Juan Guaidó y tienen plan A, plan B, plan C, plan D, tienen absolutamente todo. Y esto va a ser del 23 en adelante. Esto empieza el 23 pero no termina ahí. ¿Podría darnos alguna pista de cómo piensan esquivar esos bloqueos? No, porque parte de lo que se está planteando son muchos elementos de sorpresa que ellos están organizando. Nosotros les vamos a entregar a ellos la ayuda aquí en Colombia, ellos los van a llevar. ¿Temen ustedes una posible represalia por parte del gobierno bolivariano? No, porque aquí lo que se está haciendo es dándole de comer al hambriento y dándole medicamento al enfermo. Es inaceptable, y decir que es una provocación o no dejar entrar la comida y las medicinas son un acto genocida. No deben perder nunca el ánimo ni la esperanza. Gracias. Porque no importa el tiempo que tome, la democracia y la libertad va a regresar a Venezuela. Y nosotros estaremos juntos todos. Y nos acompañan también en este debate la periodista Luisa Rosarena. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tenemos con nosotros también al economista Jesús del Amo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Marina. Y al presidente de la Unión Canario Venezolana, Agustín Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Acaban de ver las imágenes, son sorprendentes. Yo les hago una pregunta. Quedan varios días, quedan 2 días. ¿Va a entrar la ayuda humanitaria, Paco? Yo creo que de una manera o de otra va a entrar. Lo que no sé es qué reacción va a tener el régimen cuando empiece a entrar. Tampoco sé si se va a producir de una manera masiva, si van a ser los propios venezolanos, los 35.000 venezolanos que todos los días cruzan a Colombia, los que van a volver cargados de ayuda. No se sabe muy bien porque están efectivamente intentando manejar el factor sorpresa, que es vital en este tipo de cuestiones. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que si Maduro inicia una respuesta de carácter militar ante la entrada humanitaria, tiene que haber algún tipo de reacción internacional. Evaristo, ¿va a conseguir esa ayuda? ¿Va a entrar al país, a Venezuela? Yo estoy convencido que una parte va a entrar, que no va a ser nada fácil, que va a ser con violencia, que va a ser dramático y que va a tener consecuencias en el futuro del gobierno de Maduro. Luisa. Yo espero, Marina, que no se cumplan lo que ha dicho Evaristo, pero sospecho que pudiera ser. Está claro que creo que va a entrar toda la ayuda humanitaria y sin embargo no me gusta tanto lo que está diciendo Maduro en las últimas horas de intentar cerrar la frontera, aunque yo creo que también un poco es por largarse el pegote, ¿no? Y crear más incertidumbre, pero sí pienso que va a entrar. Marta, ¿sensaciones? ¿Va a entrar esa ayuda este sábado? Yo no lo tengo tan claro, ¿no? Me parece que hay una presión tan fuerte por los dos lados que la presión internacional no ha sido lo suficiente como para poder activar abrir ese canal y esa vía. Da la sensación de que esto puede estallar y puede convertirse en algo que ninguno deseamos, ¿no? Les acabamos de ofrecer imágenes en exclusiva. Hemos mandado un equipo hasta allá, hasta Cúcuta. Agustín, yo me imagino que te habrá impactado de sobremanera. Tú eres de allí. Sí. ¿Qué te han parecido estas imágenes? Bueno, las imágenes han sido muy preocupantes porque vemos la tensión que se vive, ¿no? Pero sí hemos visto que el pueblo venezolano está dispuesto a apoyar esa entrada de la ayuda humanitaria. Hoy hemos visto la caravana de diputados que han ido hacia Cúcuta y hemos visto cómo la Guardia Nacional Bolivariana ha intentado detenerla y no solamente los diputados se han bajado para poder franquear ese peaje que le han montado, sino que la población alrededor les ha apoyado fielmente. Jesús. ¿Va a entrar esa ayuda? Sí, una situación la verdad que preocupante, ¿no? Por la violencia la que puede generar, ¿no? Yo creo que Maduro aquí está ya prácticamente contra las cuerdas, está en una posición, en el momento que deje entrar la ayuda humanitaria, de facto estará reconociendo a Guaidó como presidente y si no la deja entrar, pues se va a echar encima a la comunidad internacional. Yo creo que afortunadamente, las horas de Maduro están contadas en Venezuela. Fíjense, porque lo que ha traído nuestro compañero Jorge Benítez de Colombia, de Cúcuta, no tiene ningún tipo de desperdicio. Tráfico de drogas, prostitución, gente pasando muchísima hambre y también parte de la población abusando de otra parte de la población, porque los venezolanos que pasan la frontera están pasando directamente hambre. No se lo pierdan, volvemos en unos minutos aquí al Foco.
Seguimos, ya lo han visto, muy pendientes de Venezuela. Un equipo del Foco ha estado en esa frontera entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta, para conocer en víspera de un día que puede ser, yo creo que importante, para saber si esa ayuda humanitaria va a recalar definitivamente en Venezuela. Allí ha estado el periodista y compañero Jorge Benítez. Jorge, ¿qué tal? Has conseguido conocer la realidad de Cúcuta, una localidad que nos llega con imágenes, que nos llegan muchas informaciones, pero tú has estado allí, has estado en ese puente y has visto la vida de esos miles de venezolanos que huyen, que escapan de Venezuela. Sí, cada día son unos 25.000 venezolanos más o menos los que cruzan ese puente Simón Bolívar, que al final pues es un símbolo pues de libertad, de esperanza para muchos. Con todos los que pudimos hablar, pues un poco mantenían la misma línea, todos confían ciegamente en Juan Guaidó. Luego recorrimos pues la carretera al norte, es una carretera que conecta la ciudad de Cúcuta con Bogotá. Sí, porque muchos no se quedan en Cúcuta, siguen peregrinando. Sí, hay un estudio en datos, aproximadamente ahora mismo en Colombia hay cerca de 800.000 venezolanos, de los cuales 500.000 no tienen ahora mismo ninguna intención pues en volver. Y bueno, parten de Cúcuta y pueden llegar a tardar hasta 40 días en llegar a Bogotá. Los que van a Bogotá son 550 kilómetros. ¿Hasta 40 días a pie? A pie, muchos van a pie porque no tienen un sustento económico o son familias muy numerosas y no quieren dividirse. A mí me pareció pues súper impactante la cantidad de mujeres y niños solos soportando temperaturas de más de 40 grados que nos encontramos pues en esa carretera del norte. Pues vamos a ver el reportaje, las imágenes que nos trae Jorge, imágenes de vidas, de experiencias de muchos venezolanos que tienen que recorrer esa carretera, tienen que vivir situaciones desesperadas. Vean. Un lucero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore. Reparten más de 4.000 almuerzos diarios. Solo el último mes sirvieron más de 30.000 raciones de alimentos. Es la divina providencia, un oasis en medio de la desesperación y la miseria. Un refugio, un albergue para miles de venezolanos que cruzan diariamente la frontera en busca de un futuro mejor. ¿Cómo se organizan para darle de comer diariamente a más de 4.000 personas? Es un trabajo bastante complejo. Son más de 8.000 raciones entre desayunos y almuerzos. Todos llegan en estado de desnutrición. Tengo pacientes de alto costo que no consiguen del otro lado pues la medicina o el tratamiento. Pero los que más están sufriendo en esta crisis son los niños. Los niños, el 80% de los niños que entran a la casa de paso están en estado de malnutrición, están escolarizados, están en la calle, los están usando para contrabandear, para pasar los productos por las más de 40 pasos ilegales o trochas. Otros se los llevan a mendigar por la ciudad de Cúcuta o Villarrosario para usarlos como escudo para que la gente les dé dinero. Esto es el arroz con el atún que estoy comiendo ahorita aquí. Este es mi desayuno y mi almuerzo porque no había desayunado. ¿No ha comido nada en todo el día? En todo el día no ha comido nada, hasta ahorita que vengo a comer. ¿Y su hijo? Tampoco, lo tenía en el médico y tampoco ha comido nada hasta ahorita que lo traigo acá, para poder seguir caminando al hospital a llevarlo a él. Si no fuera por este centro, igual hoy no hubieran comido. Me hubiera ido al hospital sin comer, porque no, ¿a dónde íbamos a comer si no tengo ni peso ni para comprar nada? ¿Usted a qué se ha dedicado en Venezuela? A enfermería, a ayudar a los niños en pediatría, pero el sueldo que me ganaba no me alcanzaba ni para comprar. Si compraba un arroz no tenía para comprar un salado para darle a ellos. Si él iba al liceo se me desmayaba porque no tenía una arepa para darle el desayuno. Tenía que pagar un transporte y no me alcanzaba tampoco. Entonces me vine hacia acá a ver si consigo un trabajo estable y así alquilaré una habitación, algo, y me estaré con él acá. Porque ahora mismo, ¿dónde están durmiendo ustedes? Acabamos de llegar ayer y una amiga me dio una posada en la casa de ella, pero hoy tengo que buscar a dónde quedarme. ¿Por qué dejaste de abandonar tu país? Decidí porque la crisis me corrió prácticamente el presidente, ya no se puede vivir más allá porque todo está difícil, nada no te alcanza, nada, para nada, pues todo crisis. Aquí yo vine y dejé mi familia como triste, pues, porque es difícil despegarse de su familia, sus hijos, ¿me entiendes? ¿Saben tu familia que tienes que acudir a este tipo de centros para poder comer? No, todavía no lo he comunicado, pero sí cuando pueda le digo, cuando tengo teléfono. ¿Con cuánto estás viviendo tú a la semana o al mes? Con 30.000 pesos, 40.000 pesos al mes, pues, más aparte de lo que uno paga de arriendo. A las afueras de
de Cúcuta comienza otro auténtico calvario para los migrantes venezolanos. Esta es la carretera norte, a 550 kilómetros, conecta con Bogotá, un destino para muchos. Los caminantes, como aquí son denominados, viajan con lo justo, incluso con niños en muchas ocasiones, y llegan a soportar temperaturas que superan hasta los 40 grados. ¿Cuándo salieron de Venezuela y a dónde se dirigen ustedes ahora mismo? Salimos de Venezuela hace 3 días, nos dirigimos a Perú. ¿Cuántas veces están comiendo ustedes diariamente y los niños cómo están comiendo ellos? Vecino, pues aquí nos ayuda mucho con ellos y todas las comidas que nos dan, realmente no lo guardamos para ellos. ¿Y dónde están durmiendo ustedes? A veces nos ha tocado dormir en la calle o estos días nos hemos quedado en un refugio. ¿Cómo vive un venezolano pues esa amenaza de que el gobierno de Nicolás Maduro no va a permitir entrar esa ayuda humanitaria? Es importante, en verdad, en que debe pasar la medicina y debe pasar todo lo que están ayudando, los ayudas al país, ¿ves? Porque verdaderamente el país necesita esas ayudas, no son mentiras. Como él dice que no se necesita nada, que Venezuela no está pidiendo limosna, sí está pidiendo limosna, hermano. ¿Desde dónde viene y cuándo salió? Salí antier de San Cristóbal, Estado Táchira, y voy subiendo hacia la ciudad de Tunja. ¿Dónde está durmiendo usted pues diariamente? Donde me llegue en la noche me acuesto. Le deseo lo mejor. Dios los bendiga, Dios los guarde y me los cuide, hermano. Muchas gracias. Que tengan una feliz suerte. Gracias. Amén. ¿Hacia dónde se dirige usted tras salir de Venezuela? Hacia Bogotá, ahorita vamos hacia Bogotá. Hay un largo camino, casi 550 kilómetros. Sí. ¿Cómo piensan realizar ese trayecto? Bueno, nosotros somos un grupo, pero somos pura familia. Pero como llevamos niños pequeños, estamos en eso, realizando primero unos pasajes para la mamá y los niños pequeños. Y el resto sí vamos caminando y en cola. Muchos caminantes hacen una parada antes de llegar a su destino. Ya se conocen como los ángeles de la carretera. Son voluntarios que han creado albergues para dar comida y cobijo a todo venezolano que lo necesite. ¿Qué cuánto las damos? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cuántas personas acuden aquí diariamente? Aquí, bueno, son 700, 900 personas que atendemos. Que tú, como se llaman aquí, fuiste caminante, eres venezolana. ¿Qué es lo que vive un caminante? Sufrimiento, mucho sufrimiento, porque son personas que, bueno, como ya todo el mundo sabe la realidad de nuestro país, estamos en una crisis demasiado fuerte, no conseguimos empleo, si conseguimos el sueldo no nos alcanza para nada y decidimos cruzar esta frontera, como se dice. Tú mejor que nadie conoces el dolor claro. que se está viviendo ahora mismo. Sí, y claro. ahora eres un poco la responsable de este local. ¿Qué es lo que se ve aquí a diario? Uy, demasiado dolor, demasiada pobreza, demasiada tristeza, demasiada hambre, demasiado sufrimiento, como se dice. Las personas sufren demasiado. Se vienen de San Antonio ya caminando. Son tantos kilómetros, imagínate, llegar acá, llegan destrozados. Llegan con ampollas en los pies, llegan con fiebre, mucho con asma, dolores de cabezas, llegan descalzos, con la ropa ya deteriorada, ¿sabes? No les sirve para nada, deshidratados. Muchas personas, niños enfermos, por lo menos yo tengo aquí ya como 4 días con una mamá, con un niño enfermo, no la dejé irse hasta que el niño se le recupere, porque de aquí para arriba lo que le toque es fuerte, es un frío inmenso. Recorren kilómetros y kilómetros con la esperanza de encontrar un futuro mejor. No solo nos topamos con venezolanos en Colombia. Su nombre es Francisco Pies Canario. Pasó más de media vida en Venezuela. Por esa cantidad de recursos que tiene Venezuela, petróleo, hierro, diamantes, etc., tenga que tener un pueblo maltratado, humillado. Ver esa cantidad de niños ahí de 0 a 5 años, por lo menos pequeñitos, durmiendo en el piso. Las flores, las estaciones, pintan las suelas del viajero, sabe a tierra y soy pasajero de los Andes soy. Espectaculares imágenes las que nos ha traído nuestro compañero Jorge Benítez desde Cúcuta, desde la frontera. Agustín, ¿cómo la valoras? ¿Cómo valoras la realidad que nos ha traído Jorge de estos caminantes? Bueno, sencillamente analizarlo desde el punto de vista de ver al 5º exportador de petróleo en el mundo y ver un país receptor de esa esperanza americana, de ese sueño americano de países europeos y vecinos, y verlo hoy ser un productor de migrantes, un productor de pobreza. Y me sigo preguntando, ¿qué tiene que ver
esos países o esos diplomáticos que todavía están pensando en un diálogo en Venezuela? ¿Qué están pensando con estas imágenes? El éxodo es espectacular. No sé, Paco, si consideras que los países colindantes podían comenzar a cerrar sus fronteras, aunque Maduro ya lo está haciendo. Hay una voluntad extraordinaria de no tomar esa decisión. De hecho, como sabes, ha habido conflictos fronterizos reiterados entre Colombia y Venezuela, ha habido acusaciones mutuas de distinto tipo y ha habido momentos en que se ha planteado incluso el cierre. Pero en estos momentos Colombia no va a cerrar la frontera. Si alguien la cierra va a ser Maduro. Colombia no va a cerrar la frontera de ninguna manera. Entre otras cosas porque sería imposible impedir la avalancha de gente que está saliendo de Venezuela y que quiere entrar en Colombia. Es un fenómeno que hemos visto en otras ocasiones y en otras latitudes, en otros países, y que se suele producir cuando la situación de injusticia en un país llega a ser absolutamente intolerable. Nadie quiere abandonar su país, y menos para lanzarse un poco a la aventura, a buscar un sitio donde caer. No es normal. Esto solamente ocurre cuando realmente las posibilidades de seguir viviendo en el sitio donde has nacido, donde has criado a tus hijos, son nulas, absolutamente nulas. Evaristo, pero estas oleadas de inmigración podían traer otras oleadas, las de la xenofobia, por ejemplo. Sí, es posible. La verdad es que la cosa se está complicando de una manera espectacular, tanto en la falta de recursos que tiene la gente como en la solución política. Y si encima le ponemos este componente de entrada y salida, donde puede haber cierta xenofobia, pues estamos en un mare magnum galimático terrible, un lío impresionante, que yo no sé cuál va a ser la solución, porque sigue triste ver el país, como bien decía Agustín, uno de los grandes países más potentes del mundo en materia prima, pasándolo tan mal. Quiere decir que Venezuela es un estado fallido. Así es, y además el segundo de Maduro, Diosdado Cabello, aseguró dar una respuesta terrible si entra la ayuda humanitaria internacional. Jesús, estamos ante un conflicto irremediable. Pues yo espero que no, espero que pueda entrar esa ayuda y que esto se reconduzca, ¿no? Pensando en una situación dramática. La verdad que hay que dar la enhorabuena al equipo por estas imágenes que nos han metido en el problema de lleno, ¿no? Yo la verdad que me he quedado impactado y hasta no me imagino que pueda llegar a una situación, ¿no? Un intervencionismo estatal tan grande y tan brutal derive en esta miseria, ¿no? Y en esta pobreza y en esta situación. Chicha. Viendo el excelente reportaje de Jorge Benítez nos damos cuenta de varias cosas, Marina. Primero, que mucha de la gente no pierde la sonrisa. Te llama muchísimo la atención, sobre todo en los niños. Marta decía antes que Maduro está resistiendo demasiado o demasiado bien. Hombre, indudablemente Maduro, no tenemos que ocultarlo, tiene un apoyo detrás de Rusia, China y algunos otros países, ¿no? Ahí puede estar el problema de que ellos contraataquen, porque indudablemente no lo van a dejar solo. A mí me preocupa, al hilo de lo que decía Marta de la resistencia de Maduro, lo que esto está tardando en resolverse. No soy partidaria en absoluto, Marina, de llegar, ver y vencer, es decir, pegar 4 leñazos y resolverlo todo con violencia, no. Pero yo creo que este tema se está estancando demasiado. El día clave es el 23, indudablemente, y al hilo de lo que decía Agustín antes, hoy vimos unas imágenes muy duras de los militares metiéndose en los camiones para sacar a la gente que iba hacia abajo. Y una corresponsal de una televisión estatal en España dijo que habían tenido que cambiar el itinerario porque les cortaron el camino. Pero a ellos ya les da igual. Hombre, lo que sí hay que mantener es la esperanza de que el 23 sea el principio del fin del régimen actual de Venezuela, que la ayuda entre y sobre todo que no volvamos a ver escenas como las que nos ofreció Jorge en este reportaje. Marta, te planteo, si el día clave es este sábado 23, si Maduro no cae este sábado, ¿se va a mantener en el poder? Una pregunta de difícil contestar. Yo lo que sí creo que es cualquier gobernante de cualquier ideología termina pagando la insensibilidad ante un éxodo y el sufrimiento que estamos viendo con el pueblo venezolano, ¿no? Lo que decía la mujer, demasiada hambre, demasiada tristeza, demasiado dolor, y eso al final le pasa factura porque son ya muchísimos, son creo que 3 millones los que están saliendo de Venezuela, ¿no? Pero es que la solución, el problema es que la solución no es fácil, y una intervención militar tampoco desde fuera, es decir, es que el tema es muy, muy delicado de resolver. Los expertos hablan de que si la ayuda internacional finalmente, Agustín, no consigue entrar, los de Guaidó tienen un plan B. ¿Alguna idea? Bueno, nosotros pensamos que esa presión que se está generando, la intervención militar humanitaria, no la podemos descartar, porque hemos visto las misiones de los cascos azules en diferentes zonas del globo terráqueo, donde no ha quedado más remedio que utilizarla, ¿verdad? Pero nosotros sí creemos, tenemos el optimismo que sí va a existir ese quiebre militar. Hoy vimos a un alto representante del chavismo, como es el Pollo Rondón. Él estuvo 10 años en la DIN, la Dirección de Inteligencia Militar.
mano derecha de Chávez, diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, por el partido de Chávez, y hoy lo hemos visto haciendo un llamado a los militares venezolanos para que no solamente reconozcan a Guaidó como presidente, sino que dejen pasar justamente esa ayuda humanitaria que tanto se necesita. Ojo, esa ayuda es ahorita urgente. Se calcula que hay 300.000 personas con riesgo de padecer por falta de medicamentos y comida. Ya vimos el estado en que esas personas están caminando y al igual que en Cuba, se lanzaban en una balsa, ¿verdad? Corriendo riesgo de que los tiburones se los coman. Estamos viendo la situación como están mirando y creo que ese espejo, yo creo que es más que eminente, ¿no? De lo que... Y fíjate, Marina, un detalle, que una de las señoras dijo que ella no se iba a quedar en Colombia, que iba para Perú. O sea, que muchos de ellos también seguirán a otros países. A la pregunta que tú le hacías a Evaristo, yo fíjate que creo que no se puede, digamos, expandir más este problema a otros países, ni se puede crear xenofobia, porque yo creo que entre los sudamericanos, en el continente sudamericano, ese sentimiento no existe. Ellos a la larga se ayudan unos a otros, aunque sean muy diferentes, porque Maduro no puede ver a Colombia, eso lo sabemos todos, ¿no? Evaristo, ante estas imágenes, ¿cómo es posible que Maduro niegue las evidencias? Y lo más importante, ¿cómo hay cierto sector de la población que aún lo sigue? Este pueblo está pasando hambre. Sí, fundamentalmente porque él ha mantenido al ejército bien. Siempre los dictadores, o los, vamos a llamarle dictador, a los personajes de estas características que llevan esta forma del gobierno, suelen tener a alguien a favor, porque si no es imposible. Y siempre los regímenes suelen tener bien a las familias y a los militares, a las familias de los militares y a los militares, para mantener esa estructura. Hasta que no se le quite el apoyo militar, es muy difícil que caiga, pero si encima él está armando al pueblo más cercano a sus comités de la revolución, como lo quiera llamar, pues por todavía me lo pone. Hay tres factores que son fundamentales para explicar por qué Maduro se sostiene en el poder con apoyo civil y apoyo militar. El primero de ellos es la ideología chavista del ejército. El ejército en los últimos 20 años ha experimentado un crecimiento extraordinario, produciéndose una caída del 50% del Producto Interior Bruto, el 47% del Producto Interior Bruto de Venezuela en los últimos años. Sin embargo, la inversión militar que se ha producido en Venezuela se ha multiplicado por el 137. Es una cosa absolutamente salvaje. Entonces, eso ha contribuido a crear una ideología de carácter chavista. Pero la ideología chavista tiene también otro elemento, que es la del servicio al pueblo. Al margen de cómo hayan luego ocurrido las cosas, muchos militares se debaten entre el deber de apoyar al régimen que los sostiene y romper con eso. Y lo que está ocurriendo en este preciso instante es precisamente que se comienzan a ver las primeras fracturas. Claro, antes, Chicha, tú decías que no creías en esas oleadas xenófobas, pero sí que es cierto que nuestro compañero Jorge no cree lo mismo, ¿verdad, Jorge? Pues sí, xenofobia hay, porque hemos hablado, sobre todo cuando nos metimos en unas chabolas, en un vídeo que van a ver ahora, tanto los dos compañeros, con los dos chicos con los que hablamos, ellos nos lo decían claramente, que había xenofobia, que los trabajos que les ofrecían eran muy precarios. Además a eso pues se sumaba el trato, un trato vejatorio, dicen ellos. Y ellos también pues un poco nos comentaban al hilo que en las vacas gordas Venezuela se portó muy bien con el estado de Cúcuta. Hay que tener en cuenta que los cucuteños iban a comprar, iban a adquirir mercancía al Táchira y allí se les trató muy bien. Entonces, pues hay un dolor, hay bastante dolor, que es lo que sienten estos venezolanos. Mal pasaban a Venezuela y Venezuela se portó bien. Bueno, Venezuela se ha portado bien hasta hace unos años con un montón de gente, entre ellos con españoles y canarios, para ser más preciso. Y al hilo también de lo que decía Paco Pomares, rápidamente te digo, Marina, un detalle. Claro, es que los militares son los que ahora mismo, desgraciadamente, y yo digo desgraciadamente sabiendo lo que digo, son los que pueden decidir en un sentido o en otro. Antes decía Evaristo, porque tienen a las familias muy bien. Claro, es que les dan de todo. ¿Quiénes están viviendo bien ahora mismo en Venezuela? La clase política que apoya a Nicolás Maduro y los militares. Los demás, bueno, y algunos empresarios afines a Maduro, que, en fin, a lo mejor es que no tienen mucho dedo de frente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, hay una cosa que está clara. Yo me resisto a pensar que esto se extienda más tiempo, porque no sería conveniente que Maduro siga en el poder. Jesús, te pregunto, por el hilo recuperamos, ¿posible plan B de Guaidó en el caso de que Maduro bloquee completamente esa entrada este sábado de ayuda humanitaria? Pues la verdad que no sé muy bien. Yo me imagino que, como están diciendo aquí, será activar una ayuda, espero que sea la última, no me gusta decir bala, la última jugada, intentar buscar una ayuda internacional a nivel militar, ¿no?
La verdad que la situación espero que no derive por ahí y que se solucione y que al final los militares venezolanos se den cuenta de que si quieren servir al pueblo, lo que hay que hacer es ya dejar caer a Maduro y volver a la libertad individual y económica en Venezuela, por supuesto. Evaristo. Sí, siempre con unas elecciones en el horizonte, por supuesto, porque tampoco se veía tan bien cuando estaba Adeco y Copey y se sustituían en el poder, es decir, controlados por los americanos y con corrupción por doquier. Es decir, tampoco vamos aquí a idolatrar la época anterior. Hay unos 20 años del chavismo con ayuda a los empobrecidos, desmotivados para currar, con también la corrupción de la izquierda, pero antes hubo una corrupción anterior que es conocida y no hace falta debatirla mucho, creo yo. Agustín, es cierto, presiones internacionales. Maduro sigue culpando de esta crisis a los Estados Unidos, al gobierno ahora de Trump. ¿Hasta qué punto esto es cierto? ¿Hasta qué punto está influido? Bueno, siempre estas dictaduras buscan un enemigo externo y siempre va a ser la culpa de alguien de afuera, de Colombia, de los Estados Unidos, de lo que sea. Nosotros sí creemos que hay un plan muy bien estratégicamente se está llevando a cabo y una parte es justamente ese rompimiento, ese quiebre militar. Y sí lo vemos. Nosotros creemos que los militares están encuartelados y no están confiando. Por eso hablan de milicia. Y no habla de sacar a los militares a la calle, porque los militares si los saca a la calle y manda capitanes, manda personal que tengan tropas a su cargo, se puede llevar Maduro un gran susto. Los militares aseguras que no están con Maduro ahora mismo. La mayoría de los militares no están encuartelados, no están dejando salir a los militares a la calle. Están viendo las medidas. Exactamente, yo creo que ha quedado perfectamente definido. La percepción que se tiene sobre el comportamiento del ejército de Venezuela es una percepción que afecta fundamentalmente a la cúpula y no a toda la cúpula. Hay que tener en cuenta que Venezuela es el único país de América Latina donde la cúpula militar no se formó en las academias norteamericanas, sino que se formó en propias academias montadas por el chavismo. Son los compañeros de generación de Chávez los que hoy gobiernan el ejército. Pero eso no ocurre igual en los cuarteles, no ocurre igual con los capitanes, no ocurre igual con los comandantes, no ocurre igual con los tenientes. Por eso, la primera medida que puede adoptar Maduro para frenar el intento de entrar no se va a realizar con la milicia, perdón, no se va a realizar con el ejército, se va a realizar con las milicias bolivarianas, que no son exactamente lo mismo, son organizaciones de carácter ideológico vinculadas y armadas por el poder, y también con algunos elementos de lo que es la Guardia Fronteriza, que efectivamente sí está muy vinculada al aparato estatal. Pero si se produce una masacre o si se producen disparos contra la población civil, yo tengo el convencimiento de que el ejército se fracciona. Estoy absolutamente convencido de ello. El ejército no va a tolerar que nadie dispare contra la población. Nosotros queremos seguir enseñándoles imágenes que traemos directamente desde Cúcuta y Miguel Ángel, tú sigues allí con Jorge para explicarnos exactamente qué es lo que vamos a ver a continuación. Pues sí, seguimos aquí con Jorge Benítez, compañero periodista que ha estado en Cúcuta. Por cierto, prácticamente estás aterrizado en Tenerife, en Canarias, después de toda esa experiencia a lo largo de 4 o 5 días en esta zona. Sí, llegamos hoy al mediodía, un poco con el jet lag, y para contar la realidad de lo que se está viviendo ahí, de lo que se está viviendo en esa frontera. Y al ser una frontera tenemos que tener claro que es un paso fronterizo, donde hay pues cantidad de contrabando. Sí, eso te iba a preguntar, porque es cierto que en casi todos los lugares fronterizos, no solo en entre Venezuela y Colombia, siempre se mueve algo de contrabando, pero lo que te has encontrado es quizás algo más esperado o algo más de lo que se esperaba por precisamente la situación que se está viviendo en Venezuela. Pero Miguel Ángel, si en una coctelera metemos droga, petróleo, tráfico de personas, medicamentos y lo agitamos, la verdad que el cóctel es explosivo. Nosotros pudimos presenciar tráfico de chatarra, que es lo que más se ve allí, aunque el más lucrativo a día de hoy pues sigue siendo el de la gasolina. El de la chatarra, pues lo que veíamos son niños cargados, pero cargados como auténticos animales para canjear esa chatarra en Colombia. Y a mí lo que más me ha sobrecogido es el trato vejatorio a la mujer, sinceramente. Se piensa que el 80% casi de las mujeres que atraviesan la frontera acaban en la prostitución. Para ganarse la vida. Para ganarse la vida, pero es que por servicio aproximadamente están realizando unos servicios pues 15.000 pesos, que 15.000 pesos equivalen a 7 euros por un servicio. Muchas de ellas nos decían que eran abogadas, que eran maestras. Entonces... Jorge, tú has visto, además lo vamos a ver en breve, licenciadas, maestras, mujeres tituladas,
preparación. Que se tienen que dedicar a la prostitución en Colombia para ganarse la vida. Es la única forma que tienen, ya que no hay trabajo. También hay otro factor que es muy interesante, que es que Cúcuta es la ciudad de todo Colombia con mayor desempleo. Entonces esto al final es los pájaros contra las escopetas. Y otro factor que es de riesgo, que es lo que más les preocupa a ellos, que hay una epidemia de VIH muy importante en la región. Bueno, pues en unos minutos, en unos segundos, veremos esas experiencias que te has encontrado, esas mujeres, esos perfiles que la verdad que nos han dejado bastante en shock, de maestras que migran a Colombia y que acaban dedicándose a la prostitución para sobrevivir. Enseguida vemos esa parte del reportaje, esas imágenes que ha recogido en Cúcuta Jorge Benítez. Enseguida volvemos. Antes de irnos a publicidad estábamos hablando de esos perfiles, de esos venezolanos que pasan la frontera, llegan a Cúcuta, llegan a Colombia y se ven inmersos, Jorge, en situaciones complicadas. Hablábamos de mujeres, maestras, por ejemplo, licenciadas, que acaban en el mundo de la prostitución. Así es, Miguel Ángel, allí son carne de cañón realmente. Ahí hemos hablado con personas muy preparadas, o sea, docentes, licenciadas, y han tenido que recurrir por la falta de empleo. Como habíamos dicho antes, es la ciudad más castigada por el desempleo de todo Colombia y es lo único que les queda. Muchas de ellas, aparte, tienen que alimentar a hermanos, tienen que alimentar a padres y aún así enviar tienen dinero a Venezuela. Dinero para Venezuela, que es muy complicado. Subsistir así es casi imposible y la verdad que eran desgarradores pues los comentarios que ellos nos decían. Sí, porque Jorge ha conseguido entrar en ese mundo, precisamente, en el mundo de la prostitución, en la frontera, y vamos a conocer historias, ya verán que les va a sorprender. En Cúcuta, uno de los negocios más rentables de los últimos años es alquilarle pisos a venezolanos. No son baratos, muchos no tienen ni agua ni luz. Hoy vamos a conocer aquí a Fernando. Llegó de Venezuela hace unos 8 meses con su familia. Aquí vive mi esposa, mis 2 hijos y yo. Porque tú en Venezuela, ¿a qué te dedicabas? Tengo mi TCU en Administración Financiera, trabajé en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, yo era auxiliar de plataforma. Por la situación del país, en realidad me tuve que tomar la decisión de venirme para acá y trabajar porque allá en Venezuela no me alcanzaba el sueldo para nada. Y quería darle un bienestar a mis hijos y tomé la decisión de traerme a los niños para acá. Bueno, la verdad que la situación es impactante. Llevamos aquí, la verdad, 2 minutos y las temperaturas ya superan los 40 grados. Yo he empezado a sudar, la verdad que... ¿Cómo lo llevan ellos, los pequeños? Sí, aquí hace demasiado calor y más bien los niños a veces tienen que salirse o bañarse y eso para refrescar un poquito el cuerpo. Aquí arriba había otra familia de venezolanos. Ellos también utilizan este baño y mi esposa, mis 2 hijos y yo. No hay saneamiento, la taza del váter es la que ustedes ven y entiendo que se bañan con una manguera. Es sencillamente increíble en las condiciones que vive una familia. ¿Tus padres, tus amigos saben en qué condiciones estás viviendo aquí? En realidad ellos no saben por todo el proceso que yo he tenido que pasar aquí. ¿Temes por el futuro de tus hijos? Sí, en realidad sí, pero solo Dios sabe que no va a preparar en el camino. Es la ley de la oferta y la demanda. En Cúcuta, uno de los negocios más rentables durante los 2 últimos años es el alquiler de pisos o viviendas a venezolanos. Muchos se encuentran en este estado, carecen de cualquier tipo de medida de salubridad. En ellos alcanzan temperaturas superiores a los 40 grados y además viven familias enteras. ¿Se parecía en algo la casa en la que vivías en Venezuela esta? No, pues era de material y tenía todas sus comodidades, ¿sí? Aquí hay que guerrearla prácticamente para uno sobrevivir. ¿Sientes xenofobia, racismo por parte de algunos colombianos aquí? Sí, para que ya no es otro tipo, de otra manera que lo tratan a uno. Por ejemplo, ahí el compañero ahí, el patrón lo trata a veces que digamos, no como un trato colombiano, ¿sí me entiendes? Le paga un sueldo que no es el de acá, sino como explotándolo.
Son pura mercancía en un territorio donde impera la ley del más fuerte. En su país eran enfermeras o abogadas, pero hoy tienen que vender sus cuerpos para ayudar a sus familias. Es el drama que viven cientos de venezolanas en Cúcuta. Tienen que escapar de la pobreza a través de la prostitución, una realidad que nunca imaginaron. Bueno, yo tengo ya 4 años aquí en Colombia. En Venezuela me dedicaba, era maestra de educación preescolar. Bueno, en fin, después que se murió, mi mamá se murió, me tocó, asumir responsabilidad, que son 6 hermanos. Ahorita estoy viviendo con mi hermanito, me lo traje de Venezuela y me falta traerme otro más porque en Venezuela no hay nada. Aquí soy trabajadora social, o sea, la prostitución, o sea, vendo mi cuerpo y bueno, y a veces me va bien, a veces no. ¿Cuánto ganas al día? A veces 100.000 pesos, 150 diarios. ¿Se puede vivir dignamente con esa cuantía? Pues para mandar para Venezuela, sí, pero para acá no, porque todo me sale caro, tengo que pagar donde yo vivo, o sea, no me da la fuente de ingresos, nada. Porque entiendo que tus hermanos dependen de ti, ¿no? Sí, todos dependen de mí. ¿Y en Venezuela saben tus familiares a lo que te estás dedicando? No, no saben. ¿Qué les has dicho a ellos? Yo le dije que trabajo de mesera en un pool o de promotora de eventos, más nada. ¿En el trabajo sientes miedo que algún cliente sea agresivo contigo? Exacto. ¿Sientes miedo que te pueda contagiar alguna enfermedad? Exacto, ese es el miedo. A veces me han ofrecido tanta cantidad sin cuidarme, pero yo digo que no. O sea, no. ¿Y alguna vez te imaginaste siendo profesora, como eras en tu país, terminar dedicándote a esto? Quería seguir mi carrera, pero yo nunca pensé que yo me iba a dedicar a esto. Se las conoce como Troya, son pasos fronterizos donde no hay ningún tipo de control. A través de ellos acceden diariamente cientos de venezolanos de manera irregular y lo hacen atraídos por el contrabando. ¿Cuánto dinero sacas con la chatarra? Hay que traer como 100 kilos para poder ganarte 50.000 pesos en el día. ¿Y qué haces con los pesos? ¿Te los llevas para Venezuela? No, compro comida porque vivo aquí mismo en San Antonio. ¿Se puede decir que es el contrabando, que más se realiza por esta frontera? Que aquí paso todos los días chatarra y hace rato me quitaron 50.000 pesos los guardias. Aunque el negocio más lucrativo de todos aquí está en la gasolina. Bien baratica, sí hay. Es la única solución para sobrevivir y sostener mis hijos, mi familia. Las autoridades nos persiguen. Por lo menos si me agarran echándole gasolina a este vehículo, a usted le movilizan el vehículo y a mí me quitarían la gasolina. Entonces, para sobrevivir, no deja aguantar hambre la familia ni nada, pues nos toca que hacer lo que sea. Vivir del contrabando. Tengo aproximadamente 2 meses vendiendo medicamentos. Lo vendo para subsistir aquí en Colombia. ¿Cómo te estás ganando la vida? Vendiendo pastillas. ¿Y de dónde las sacaste? Allá en una farmacia que está por allá. Pero, ¿es cierto eso que dicen, que están fabricando las pastillas ustedes mismos? Pues mentira. No, esa es pura coba. Nosotros la compramos en 10.500 la pastilla, la compramos en la cajita. Imágenes espectaculares que nos llenan absolutamente de tristeza de un país que está prácticamente sumido en la miseria. Nosotros queremos seguir hablando de Venezuela, pero desde el enfoque más económico, porque queremos saber desde dónde y por qué ha llegado Venezuela a esta situación. Y nos lo va a explicar nuestro economista, Jesús del Amo. Jesús. Buenas, Marina, ¿qué tal? Porque es cierto que el gobierno chavista ha llegado a una situación insostenible. ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Bueno, la raíz de todo esto es que el gobierno chavista intervino la banca libre para financiar sus déficits, monetizó totalmente la economía, hizo vulgarmente lo que se denomina imprimir papel, y esto lo que ha convertido es que tanto la impresión de papel moneda, pues el dinero en estos momentos no vale nada en Venezuela. Es lo que pasa cuando se imprime sin control billetes. Efectivamente, se imprime sin control billetes y el dinero ahora no vale nada. Esto es así y de hecho el Fondo Monetario Internacional ha señalado esta misma semana que de seguir las mismas circunstancias vamos a llegar a una inflación que me va a costar hasta escribirlo a final del 2019 del 10 millones %. Yo no sé si ustedes desde casa se pueden imaginar lo que supone el 10 millones % de inflación, pero hay que dar un dato. El sueldo medio en Venezuela es de 18.000 bolívares, es decir, Jesús, ¿de cuántos euros? De 5 euros. ¿Y qué se puede comprar con ese sueldo en Venezuela? Hemos estado haciendo un seguimiento de algunos alimentos básicos, ¿vale? Hemos dicho que el sueldo medio, estamos hablando de 18.000 bolívares, que son 5 euros, ¿de acuerdo?
hemos visto productos, la carne, por ejemplo, 1 kilo de carne está en 5,50 euros, 2 docenas de huevos están en 3,62 euros y algo tan que aquí es tan poco lujo como 1 kilo de queso amarillo, estamos hablando de 8,29 euros. O sea que estamos hablando que la carne nos cuesta el sueldo prácticamente de un mes, que 24 huevos cuestan el sueldo de medio mes y que el queso amarillo 1 kilo te cuesta el sueldo de un mes y medio. Y Jesús, al problema de la hiperinflación hay que añadirle el de la devaluación de la moneda. Obviamente cuando la moneda no vale dentro nada, menos vale fuera. Estamos hablando que el cambio, por eso estábamos hablando antes del sueldo, 1 euro estamos en 3.591 bolívares, o sea que prácticamente no vale nada. Por ejemplo, cómo puede ser a la hora de pagar una cuenta, por ejemplo, un restaurante, la cantidad de billetes, que eso ya no funciona porque la gente paga con tarjeta de crédito, el que puede pagar. Y también hablamos de productos que se pueden encontrar todavía, pero si hablamos de productos de higiene, de desodorantes, de champú, no se encuentra absolutamente nada. O por ejemplo, el detergente cuesta 13 euros, algo totalmente impagable. ¿Cuál es la previsión, Jesús? ¿Qué se espera este 2019? Pues la previsión es realmente catastrófica porque ya señalamos la tasa de inflación que maneja el Fondo Monetario Internacional de 10 millones %. A esto hay que sumarle, como ya se ha dicho aquí, la caída impresionante del Producto Interior Bruto, el éxodo masivo de la población, unido también a que se ha parado prácticamente y ha caído un montón la producción de petróleo y la crisis política que tenemos, pues el panorama es realmente desalentador. Muchísimas gracias, Jesús. Si quieres puedes volver a tu asiento porque continuamos con el debate. Agustín, una situación de prácticamente quiebra. Sí, no, una quiebra total. Bueno, lo que diciendo don Jesús, evidentemente la creación de ese dinero inorgánico, nunca se aplicaron medidas políticas económicas que de verdad pudieran paliar lo que es esta hiperinflación. Tenemos que ver que ese es el bolívar fuerte, que ya tuvimos el bolívar normal, nos fuimos al bolívar, al bolívar fuerte y este es el bolívar soberano. Le hemos quitado 8 ceros a la moneda y eso nos ha llevado a un estado de verdadera pobreza en el país, han empobrecido el país. Paco, ¿se puede comparar esto con otra situación que haya pasado en el pasado en otro país? Sí, sin duda, con la República de Weimar en Alemania, que fue un momento histórico en que se alcanzaron hiperinflaciones de este nivel y que acabó llevando a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A un conflicto que provocó que en Alemania surgiera el nazismo como respuesta a esa situación y posteriormente la expansión de los alemanes por la vía de la guerra, ¿no? Pero ha habido otros casos de hiperinflaciones no tan extraordinarias. Hay países donde se han producido situaciones similares que se han contenido. Por ejemplo, recordarán ustedes la crisis de los corralitos en Argentina o algunas otras más. Hay muchos países que han sufrido situaciones así, pero desde hace aproximadamente 20 años la economía mundial está más controlada, funciona más con criterios racionales. Los gobiernos, ya ni siquiera los de los países muy pequeños, se permiten el lujo de estar dando la maquinita de hacer dinero de una manera absolutamente disparada, ¿no? Esto ya no ocurre ni siquiera en países muy pobres de África. Es un caso realmente digno de estudio. Evaristo, es posible que este sábado entre esa ayuda humanitaria, pero ¿cuánto tiempo va a tardar Venezuela en recuperarse de esta hiperinflación? Yo creo que va a tardar mucho. De todas maneras, si el Banco Mundial, si el Fondo Monetario Internacional, si todas las instituciones, si todos los países que arropan a Guaidó cumplen significa proteger económicamente y ponen el dinero sobre la mesa, pueden salir más rápido. Lo que yo quiero saber es si lo van a hacer y cómo lo van a hacer. Digo que lo mejor sería con diálogo, pero el diálogo está complicado cuando se han dado tantos golpes a la democracia, ¿no? Pero ya te veías súper afectada cuando veías las imágenes, sobre todo en el reportaje de la prostitución. Sí, porque, hombre, te da muchísima pena y además vas notando que esto es más de lo mismo, es decir, otras personas con titulación, en este caso mujeres, en algunos casos también chicos jóvenes y demás, han tenido que llegar a la prostitución, bueno, porque es la única salida, lo explicaba Jorge, ¿no? Pero yo estaba también dándome cuenta de un detalle al hilo de lo que han dicho Paco y Evaristo. Paco ha nombrado el corralito argentino y Evaristo ha dicho, bueno, no sé cuánto, pero tardará en salir. Fíjate, Evaristo, en un detalle, Argentina no ha salido. Argentina sigue por los suelos. Bueno, de hecho, la cantidad de argentinos que están viniendo a España y a otros países, pero es que nos tenemos que dar cuenta que lo que ha sucedido en otros sitios no es esto, es mucho menos. O sea, con esto
échale años, ¿no? Y luego hay un detalle humano, Marina, que me imagino que todos los que estamos aquí nos hemos dado cuenta, sobre todo con vista a los telespectadores del foco, ¿no? Que tú dices, vale, sí, un kilo de queso amarillo, 8,29 euros. Aquí en Canarias cuesta 5 y pico el kilo y demás, que es más barato que en la península. Pero claro, tú dices, si es que el sueldo es de 5 euros al mes, es que ni siquiera se pueden comprar ni 100 ni 200 gramos de queso sueldo amarillo. en soberanos. Sí, sí, claro. Si te claro. plantearas sí, sí. ese mismo sueldo aplicado al bolívar clásico, al bolívar previo al chavismo, estaríamos hablando de cifras billonarias. Había que añadir tantos ceros que llegaríamos a cifras billonarias. Y tú estarás conmigo que esto va a ser difícil de sacar. No. Yo, sin embargo, no tengo esa percepción. No, Hombre, no es que sea positivo, es que Venezuela es un país extraordinariamente rico y es un país en el que además se tiene que producir una absoluta reconstrucción nacional. Las reconstrucciones nacionales generan extraordinaria riqueza, dan empleo, significan obra pública, significan gestión. Hombre, por supuesto, probablemente para que Venezuela vuelva a ser un país gestionado de una manera razonable tendrían que pasar, suponiendo que Maduro se fuera mañana, 5 o 10 años como mínimo. Agustín, importantísimo esa convocatoria para el 23, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, vamos entonces a hablar del 23. El 23 estamos convocados más de 150 países o 150 ciudades en el mundo. Vamos a apoyar no solamente la entrada de ayuda humanitaria, sino que ya nosotros vamos a recoger medicamentos, alimentos no perecederos. Aquí en Canarias vamos a estar en San Telmo desde las 5 de la tarde en Gran Canaria y en la Plaza España de Santa Cruz de Tenerife. Muy importante. Y yo quería hacer una acotación a lo que estaba diciendo don brevemente, Paco. porque tenemos que cerrar. Vale, pues rapidito, don Paco, lo que necesitamos es un país, quiero pecar de optimista, y quiero decirles que Venezuela es un país rico. Lo que tiene que haber es condiciones para que haya confianza a la inversión. Y eso lo vamos a superar, Dios mediante, generando justamente esa confianza en un nuevo gobierno y en un nuevo país. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Tenemos que cerrar por hoy el capítulo de Venezuela, pero Miguel Ángel, estará de acuerdo conmigo que Jorge ha hecho un trabajo espectacular. Pues sí, antes de despedirnos, la verdad es que felicitar a Jorge Benítez por Miguel Ángel, ha sido sido un trabajo de equipo, ha sido un trabajo de equipo. Trabajo de equipo, pero que te has currado tú allí en Cúcuta, además prácticamente solo, si nuestra espectacular. Si nuestra compañera de Basto no hubiera salido adelante, ella se ha currado toda la producción, edición, así que también una medalla para ella. Bueno, felicidades a ti y a todo el equipo que te ha acompañado también en Venezuela. Nosotros nos vamos, ya saben, volvemos el próximo jueves a las 9:30 de la noche aquí en Televisión Canaria. Que pasen una buena noche y un buen fin de semana también. Buenas noches.